Nicaragua, la Corea del Norte latinoamericana. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política y democrática en Colombia y en el mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy quiero hablarles de Nicaragua, un país prisionero. Es como la Corea del Norte latinoamericana. El 19 de julio de 2026, su presidente Daniel Ortega dijo en voz alta lo que llevaba casi 20 años construyendo en silencio. No habrá más elecciones. Y aunque suene a titular de otro planeta, esto no es nuevo para Nicaragua. Es en realidad una historia que este país ya vivió antes, con otros apellidos y otro uniforme. Así que hoy les voy a contar cómo un país que en 1979 celebró en las calles el fin de una dictadura de 44 años, sigue repitiendo la historia. El 19 de julio de 2026, durante los actos por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, puso en palabras algo que llevaba casi 2 décadas construyendo con hechos. No habrá más elecciones en el país. Su argumento fue que los comicios únicamente le dan a la oposición una vía para intentar recuperar el poder, así que la salida, para él, es suprimirlos por completo. Con ese anuncio quedó formalizado lo que muchos análisis ya describían de facto: la última dictadura declarada abiertamente en América Latina. Ese anuncio no fue un giro repentino, sino el cierre de un proceso largo que puede rastrearse con bastante claridad desde 2007. Ese año, Ortega volvió a la presidencia gracias a un pacto político con el expresidente Arnoldo Alemán, un acuerdo que reformó la Constitución y bajó al 35% el porcentaje mínimo necesario para ganar una elección presidencial en primera vuelta. Con una oposición fragmentada, le alcanzó con apenas el 38% de los votos. A partir de ahí, cada movimiento fue retirando una pieza más del sistema democrático. En 2009, magistrados de la Sala Constitucional, afines al sandinismo, declararon inaplicable el artículo que impedía la reelección presidencial continua. En 2011, Ortega fue reelegido con el 62% de los votos entre denuncias de irregularidades. Hacia 2016, el control sobre el proceso electoral ya era mucho más estricto. Se bloqueó la participación del principal partido opositor y se dejó fuera a los observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, que en elecciones anteriores habían cuestionado la limpieza del proceso. El momento más duro llegó en 2021. Antes de esos comicios, el gobierno encarceló a 7 aspirantes presidenciales opositores, acusados de traición a la patria. Sin ninguna competencia real, Ortega fue reelegido con el 75% de los votos en unas elecciones que la OEA calificó como carentes de legitimidad democrática. Desde febrero de 2025, su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él con el título de copresidenta, tras una nueva reforma constitucional que terminó de poner los poderes judicial, electoral y legislativo bajo control directo de la pareja presidencial. Y así se llega a julio de 2026. La Asamblea Nacional, sin ninguna autonomía frente al Ejecutivo, empezó a preparar reformas constitucionales y legales con un fin explícito, dicho por los propios diputados: levantar un muro, un bloque, contra cualquiera que intente competir en unas elecciones.
Voces opositoras en el exilio lo leen como el intento final de asegurar una dinastía política que no vuelva a arriesgarse a perder el control del país. Pero hay algo que convierte esta historia en algo más que la crónica de un solo hombre. Nicaragua ya había pasado por esto. Su trayectoria política ha estado marcada por regímenes autoritarios desde que la herencia colonial española se deformó en el país. Instituciones que en teoría debían servir para la participación ciudadana terminaron en manos de virreyes, primero, y de caudillos después, convertidas en herramientas de poder personal. De esa mezcla surgió una fórmula que se repetiría una y otra vez: dictaduras con constitución y con elecciones en el papel, pero dictaduras al fin. El caso más largo y más influyente fue el de la familia Somoza en el poder durante 44 años, entre 1937 y 1979. Todo arrancó con Anastasio Somoza García, quien llegó a ser jefe de la Guardia Nacional después del Pacto de Espino Negro, un acuerdo que implicó la traición al presidente Juan Bautista Sacasa y que terminó de eliminar la resistencia liderada por Augusto César Sandino contra la ocupación estadounidense. En 1937, Somoza García dio un golpe de Estado y tomó la presidencia. Desde entonces, la familia trató el país prácticamente como un patrimonio propio, administrándolo para su propio beneficio y el de su círculo cercano. El somocismo mezcló, sin demasiado pudor ideológico, gestos de populismo hacia la clase trabajadora, elementos del liberalismo estadounidense inspirados en el New Deal de Roosevelt y hasta rasgos del fascismo europeo, visibles en el grupo paramilitar conocido como los Camisas Azules, al que el propio dictador llegó a describir como la versión nicaragüense de la Falange Española. Con el paso de los años, ese proyecto político dependió cada vez más de la fuerza represiva de su Guardia Nacional para eliminar cualquier disidencia. Esa Guardia Nacional fue, durante más de 4 décadas, el brazo de terror del régimen. En el campo, perseguía y torturaba campesinos con la excusa de que protegían a guerrilleros y con frecuencia se quedaba con sus tierras. En las ciudades, la detención arbitraria era la regla. Hubo personas que pasaron hasta 7 años presas sin juicio, mientras jueces condenaban a inocentes o dejaban libres a culpables, según el dinero que tuvieran para pagar. Un investigador de la época llegó a resumirlo como un delito que no figuraba en ningún código penal: ser pobre. En 1977, el hijo del dictador Anastasio Somoza Portocarrero, apodado El Chigüín, creó la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, una unidad de élite entrenada por exmilitares estadounidenses que habían combatido en Vietnam, especializada en tortura y en represión antiguerrillera. Estados Unidos, por su parte, respaldó a los Somoza durante décadas debido a su anticomunismo declarado, brindándoles apoyo político, militar y económico, incluso conociendo la corrupción y los abusos sistemáticos contra los derechos humanos que cometía el régimen. Contra ese régimen surgió en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, impulsado por Carlos Fonseca Amador, Santos López y Tomás Borge, entre otros fundadores. Su nombre honraba a Augusto César Sandino, el líder que había resistido militarmente la ocupación estadounidense entre 1927 y 1933, antes de ser asesinado por orden del fundador de la dinastía somocista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido por su sigla FSLN,
se definía como marxista-leninista, nacionalista y antiimperialista, y tomó como referencia el triunfo de la Revolución cubana de 1959. Sus primeros años estuvieron llenos de reveses militares, como los ocurridos en Pancasán en 1967 y en la conocida Casa de las Termópilas en 1969, este último transmitido por el propio gobierno para desalentar al movimiento. Ante esos fracasos, el frente cambió de enfoque, buscó el apoyo de obreros, campesinos e intelectuales, y en 1969 presentó un programa que planteaba una reforma agraria, la disolución de la Guardia Nacional y un gobierno basado en la honestidad administrativa. El terremoto que arrasó Managua en 1972, con más de 10.000 muertos, terminó siendo, sin buscarlo, un catalizador. Anastasio Somoza Debayle usó la ayuda internacional destinada a la reconstrucción para enriquecerse, y esa corrupción indignó incluso a sectores acomodados que hasta entonces habían convivido con el régimen. A eso se sumó, en enero de 1978, el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario opositor La Prensa, un crimen que se le atribuyó al gobierno y que terminó de unir a empresarios, a la Iglesia Católica y a la población en general contra Somoza. Entre 1978 y 1979, el país vivió una guerra abierta. Somoza llegó a ordenar bombardeos sobre sus propias ciudades. Varios gobiernos de la región, Honduras, México, Panamá, Colombia, Venezuela, denunciaron un genocidio ante Naciones Unidas, y la Organización de Estados Americanos condenó al régimen sin un solo voto en contra. En noviembre de 1978, el presidente estadounidense Jimmy Carter cortó toda la ayuda que Washington aún enviaba a Nicaragua. Aún así, en junio de 1979, Somoza lanzó la llamada Operación Arrase, con tanques, aviación y artillería pesada que dejó miles de muertos. Pero el desenlace ya era inevitable. El 17 de julio de 1979, Somoza renunció y escapó hacia Miami. 2 días después, el 19 de julio, las tropas sandinistas entraron a Managua, entre la celebración popular. Terminaban así 44 años de una de las dictaduras más duraderas y más duras del continente. Somoza nunca volvió a Nicaragua. Fue asesinado en Asunción, Paraguay, en 1980. Tras el triunfo, se formó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, compuesta por 5 integrantes, 3 de ellos sandinistas, con Daniel Ortega como coordinador. El nuevo gobierno expropió las propiedades de la familia Somoza y de su entorno, lo que le dio control sobre el 20% de las tierras fértiles del país y destinó recursos importantes a salud y educación pública, con mejoras sociales visibles en los primeros años. Sin embargo, desde 1981, ya con Ronald Reagan en la presidencia estadounidense, Washington empezó a financiar a los llamados Contras, grupos armados antisandinistas, formados en buena parte por antiguos miembros de la Guardia Nacional Somocista. Esa guerra, combinada con decisiones económicas equivocadas y con un bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos en 1985, arrastró al país a una crisis marcada por una inflación descontrolada. En febrero de 1988, el gobierno sandinista tuvo que aplicar una devaluación monetaria del 10.000% en una operación conocida internamente como Berta.
Frente al aislamiento que le impuso Washington, el gobierno de Ortega se acercó a Cuba y firmó acuerdos de cooperación con la Unión Soviética de Mikhail Gorbachov, aunque la correspondencia entre ambos líderes muestra que los propios soviéticos recomendaron a los sandinistas no copiar el modelo soviético y mantener el pluralismo político interno. Se estima que la guerra revolucionaria y la posterior guerra de la Contra, sumadas, costaron alrededor de 65.000 vidas. En 1984 se realizaron las primeras elecciones libres en Nicaragua desde 1930 y Ortega las ganó con cerca del 67% de los votos, aunque la principal coalición opositora optó por no participar al considerar que no había garantías suficientes. Pero en 1990, con el país exhausto por la guerra y la crisis económica, el electorado le dio la espalda al FSLN. Ortega perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista asesinado en 1978. Esa derrota suele marcarse como el cierre del ciclo revolucionario sandinista. Ortega no se retiró de la política. Pasó 16 años reconstruyendo su base de poder desde la oposición y regresó a la presidencia en 2006 con apenas el 37.99% de los votos, gracias precisamente al pacto que había bajado el umbral electoral años antes. Ya en 2016, distintos análisis advertían sobre un patrón que se repetía: un mandatario que reformaba la Constitución para no dejar el cargo, que controlaba los tres poderes del Estado, que se apoyaba en los recursos de la cooperación petrolera venezolana. Se calcula que varios miles de millones de dólares de esa cooperación terminaron manejados fuera de las cuentas públicas, para financiar propaganda y programas sociales como el bono solidario o el plan techo, y que se beneficiaba de una oposición dividida y sin liderazgos fuertes. Esos mismos análisis documentaban episodios represivos que anticipaban lo que vendría después, como el desalojo violento en 2013 de estudiantes y personas de la tercera edad que protestaban frente al Instituto de Seguridad Social, exigiendo pensiones, un operativo en el que la Policía Nacional se mantuvo pasiva mientras grupos afines al partido atacaban a los manifestantes. También quedó documentado cómo el carnet de militancia sandinista se convirtió en un requisito no oficial para acceder a empleos públicos y cómo la influencia política se extendió incluso a los tribunales de justicia. Ese mismo material señalaba algo que hoy suena casi anticipatorio: que las comparaciones entre el gobierno de Ortega y el antiguo régimen somocista eran cada vez más comunes y que el deseo de perpetuarse en el poder había sido, durante más de siglo y medio, una constante de la vida política nicaragüense. Un país que en 1979 celebró en las calles de Managua el final de 44 años de dictadura familiar, pagando ese triunfo con decenas de miles de vidas, llega hoy a un anuncio que cierra el círculo: no habrá más elecciones, para que nadie pueda repetir lo que el propio Frente Sandinista logró hace casi medio siglo. La familia Ortega Murillo ocupa ahora el lugar que antes ocupó la familia Somoza. Los métodos: control absoluto de las instituciones, persecución de opositores, uso del aparato estatal para no soltar el poder, resultan inquietantemente parecidos. Nicaragua, de nuevo, no vota, obedece. Y esa es quizás la lección más incómoda de todo este recorrido. Las revoluciones que nacen para terminar con una dictadura
no siempre logran terminar con la dictadura como forma de gobernar. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, abogado y congresista colombiano. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Píldoras del Saber. Si esta información te fue útil, compártela, coméntala y debátela. Nos vemos y nos encontraremos en el siguiente episodio.